Hubo un tiempo que las orquestas cantaban una copla en las verbenas que decía: la isla de La Gomera tiene un secreto escondido, es la única en el mundo que habla con el silbido. Hoy sabemos que eso no es totalmente cierto, que no ha habido lenguaje silbado únicamente en La Gomera, sino que también en otras islas del archipiélago, como es el caso del Hierro, Tenerife y Gran Canaria, y posiblemente también se silbaba en las otras islas del archipiélago. En Tenerife tengo constancia que había silbo en Anaga. En Los Silos tengo referencia de que se llegó a silbar. En Tena es probable que también. Y hay datos en las hemerotecas de periódicos locales de principios del siglo XX, de 1911 o 16, de que se silbaba en la zona de Taucho y Fonche y demás. Y seguramente se silbó en muchos más lugares de la isla de Tenerife. El lenguaje silbado en Tenerife está ampliamente documentado. En el siglo XVI, finales del siglo XVI, Alonso de Espinosa habló sobre comunicación silbada de los guanches de Tenerife, diciéndose que con ahumadas y con silbos se entendían. Luego, a principios del siglo XVII, es Abreu Galindo quien comenta lo mismo, pero diciendo además que quien lo oía le silbaba al otro y así en breve tiempo se juntaban todos, añadió un poquito más. Y es en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, cuando un historiador británico, George Glass, comentó esas cuestiones del uso del silbo y también del humo, de señales de humo, pero que el silbo usaba para mandarse los mensajes de uno a otro, se los pasaban y que todavía existía en la zona donde él lo documentó, que era en la zona alta de la Orotava. El doctor Juan Betancur Alfonso, él también lo indica, ¿no? Y él dice, ¿no?, que de un lado a otro, de una ladera a otra del Valle de la Orotava, se silbaban, se comunicaban mediante el silbo. Y en el barranco de Chija, en Arona, él comenta que de un lado a otro del barranco se comunicaban también mediante el silbo. Él también conoció a un montón de personas que silbaban, sobre todo en Vilaflor, y que era una cosa parecida a lo que ocurría en La Gomera. Y cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían, y con silbos que daban desde lo más alto, y el que los oía silbaba al otro, y así, de mano en breve tiempo se convocaban y juntaban todos. El profesor Maximiano Trapero, profesor de la Universidad de Las Palmas, también documentó el silbo en Tenerife en la zona de Anaga y tiene incluso grabaciones. En el siglo XX lo que tenemos es un madrileño que estuvo aquí también en Canarias y cuando estaba por la zona de Teno documentó el uso del lenguaje silbado entre personas que habitaban así la comarca de Teno, donde decía que se comunicaban por medio de silbidos dialogados. Estuve hablando con un señor de Teno Alto. Teno Alto, en Buenavista del Norte, es una comunidad pastoril muy importante. Ese señor se llama José Felipe Verde. Y él nos contaba que su madre, cuando quería llamarlo, llamaba a cada uno por su nombre, silbándole. Y también nos contaba que el ganado se controlaba con el silbo. Se le daba voces a las cabras y al perro para que obedecieran, para que cumplieran el cometido que tenían que llevar a cabo. En épocas recientes, aquí a finales ya del siglo XX, hay un profesor de historia que se llama Maxi Álvarez, que documentó el uso del lenguaje silbado en el sureste de Tenerife, las zonas de Arico, incluso Fania, El Escobonal. En Arico, en concreto, en el año 95, ya sí me llamó la atención una señora, doña Benedicta, que decía que su padre se comunicaba y avisaba, ¿no? Procedían del Escobonal, de Fania, y entonces lo que hice yo fue justo pues, en el libro plasmar literalmente lo que
ella me vino diciendo. Con el silbo se conocían cada uno quién era. Mi marido de Tajorte se subía a la morrita en la cueva y se asomaba silbando. Mi padre nos silbaba con el nombre, Alicia. Era un silbido muy grande. Lo sorprendente es que hemos descubierto que también se decían frases, es decir, se mantenía una conversación con el silbo. Cuando vivía en el Escobonal, en Fasnia, le decía a la prima, silbando, vamos para el Escobonal o vamos para la zarza. Y la otra persona contestaba, en este caso la prima, mis hijos por el silbo me conocen todas. Hablando con ellos que no proceden, o sea, no tienen conocimiento de que vengan de La Gomera o sean de La Gomera, ¿no? O sea, como que era una que se hablaba o que se silbaba, que se comunicaba. Y después le digo literal lo que decía esta señora, porque me parece que yo lo recogí en negrito, ¿no? Porque me parecía muy, muy importante. El objetivo principal de la investigación es, en primer lugar, poner en valor el uso del lenguaje silbado en una isla como Tenerife, que hasta hace poco se desconocía. En segundo lugar, saber cuál fue el alcance y cuál es ahora mismo lo que queda de ese lenguaje silbado tradicional, pero también servir de inspiración para las generaciones actuales y futuras de la importancia de este patrimonio para que a su vez puedan aprenderlo, difundirlo, disfrutarlo y evitar que desaparezca. El lenguaje silbado aquí en la isla de Tenerife ya se practicaba en tiempos de los viejos guanches y ha pervivido hasta la actualidad. Empezamos a realizar nuestra investigación con grabaciones hace en torno a 12 años y ahí logramos encontrar a muchas personas que nos daban fe del uso del lenguaje silbado en Tenerife. Nosotros hemos acudido a lugares bastante recónditos de la isla y hemos logrado hablar con personas que en su momento han estado vinculados pues, al pastoreo, a la agricultura de montaña y nos han dado referencias de uso del lenguaje silbado. Algunos de ellos son incluso capaces de silbar actualmente. Yo soy de Vilaflores, del pueblo más alto de España. Cuando empecé a silbar ya, fue ya más grande, claro, ya con 15, 16 años, ya quizás antes, 12, 14 años, ya silbaba ya. Yo nací en Las Carboneras. He vivido en Las Carboneras, bueno, estuve viviendo en Las Carboneras hasta los 30 años. Aprendía con mi padre, que mi padre la veía que silbaba, sabía silbar y yo empezaba con el dedo a la boca silbando a los 8, 10 años. Yo nací en La Rotava y nuestra calle era una calle céntrica, la calle de la Olla. Pues mi madre, cuando quería llamarnos, se alongaba a una de las ventanas de nuestra casa y nos llamaba con el silbo. Y cada cual reconocía el silbo de su madre. El lenguaje silbado que hemos podido detectar en la isla siempre sustituye lo que se habla. Generalmente se usa para mensajes cortos que realmente son de gran utilidad, en plan, espérame ahí o ¿dónde estás metido? Estoy aquí abajo. Pero también si se te pierde un animal, por ejemplo, ¿has visto la cabra que se me perdió? Tal cabra, la blanca, la negra, lo que sea. O, por ejemplo, nos vemos en tal sitio. Son mensajes que realmente se podrían hacer gritados si estuviesen más cerca, pero al no alcanzar la voz, pues los hace silbados. Pero no son para darse mensajes muy largos, son para darse directrices realmente cortas, pero que sustituyen realmente el habla. Es sustitutivo completamente del lenguaje hablado. Cuando un enemigo se aproximaba, se avisaban por medio de humos o silbidos, con los que se pasaban los mensajes de unos a otros.
El último método está aún en uso entre ellos y puede ser oído a una distancia increíble. Cuando yo era niño, pues sí, los cabreros y muchos señores sabían silbar y se transmitían cositas sencillas para llamarse y para comentarse cualquier cosa. También habían diferentes formas de silbo en cuanto a que te comunicabas para hablar y decir algo, pero también en la noche, cuando eran cosas concertadas, el silbo no decía nada. Sabía la persona que lo oía que era para él o para ella. Desde el punto de vista lingüístico, el silbo es un lenguaje sustitutivo del habla y como tal tiene una estructura propia que imita el sistema fonológico del habla. En general, cualquier idioma se podría silbar, es decir, tenemos la posibilidad con el silbo de imitar prácticamente todos los fonemas que existen. Si bien hay que reconocer que tiene una serie de limitaciones y entonces ciertas palabras que son distintas podrían confundirse porque los sonidos en el silbo se parecen. En la práctica eso no ocurre porque el silbador, con su pericia, su ingenio y demás, salva todos esos obstáculos. Yo silbaba con todos los dedos de la mano. Yo silbar así, o así, o... No, a mí me era indiferente. Mi padre silbaba de esta forma, y yo silbo de dos. Y el silbido de mi padre, que para llamarme a mí, era este. Silbaba, sí, silbaba así y silbaba así. Yo silbaba así. Con los dedos, como tienen los dedos. Que siempre silbaba con el dedo. Yo sí me acuerdo, mire, unos se lo ponen debajo de la lengua y traban la lengua arriba y en los dedos debajo. Y otros lo ponen aquí, en un lado, aquí, y así silban. Y entonces silbaban de unos a otros desde muy chiquitos. Oías a veces a la gente, depende cómo estuviera el viento y el tiempo, también dependía el silbo. Que si estabas de cara al viento y el viento te ahogaba el silbo, tenías que buscar una piedra o un árbol o un cejo donde esconderte un poco detrás y poder silbar para que el viento no te ahogara el silbo. No era lo mismo silbar en la costa que silbar en el monte. Y era como si estuvieras buscando cobertura con el móvil como hoy en día. Algunas personas son más virtuosos y silbaban muy bien o tenían mucha claridad, lanzaban mensajes más complejos, podía incluso mensajes completamente inesperados, por ejemplo, tráeme tal herramienta que me dejé encima de la mesa que está a la izquierda. Esos son mensajes más complicados que algunas personas podrían ser capaces de hacer. Ça ne me surprend pas qu'on ait encore trouvé récemment des siffleurs anciens sur l'île de Tenerife, dans les endroits les plus isolés, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la parole sifflée dans le monde. Notamment, récemment, il y a des endroits nouveaux qui ont été découverts où il y avait de la parole sifflée, comme dans l'Atlas marocain. Et on sait aujourd'hui à peu près que la parole sifflée est utilisée dans environ 80 endroits dans le monde, mais il y en a sûrement d'autres qui sont restés inconnus parce que la parole sifflée se pratique dans des endroits éloignés des centres urbains et du coup dans des endroits protégés par l'environnement comme des zones de forêt, des zones de montagnes escarpées. El silbo está relacionado con la orografía y con la ganadería sobre todo, ¿no? Hablando en el instituto con el tema de las empaquetadoras de tomate y demás, salen temas que uno está atento, ¿no? Y por ejemplo a Ariadne dice que la abuela, que de 70 y pico años que está viva, que sus padres silbaban en la finca, bájame la caja en la Guancha. Entonces esos sitios en la Guancha, Nico del Alto, que
Paco Chacón, Taganana, en el río Ichimille, que también se comunicaban diciendo y se contestaban. En las zonas creo que están más aisladas o más separadas. El primer contacto que tuve yo con el silbo y que me llamó la atención fue oír escuchar a mi tío llamar a mi primo Antonino, porque le escuché muy claro. Y le dije a mis abuelos, pero dijo Antonino, ¿no? Y me dijeron, sí, está silbando, y dijo Antonino. No sabía que en ese momento que era una cosa común que se hacía allí por parte de mi abuelo y de mis tíos. Entonces pregunté a mi madre, le dije, digo, mamá, ¿tú sabes si alguien silba aquí en Taganana? Y me dijo, sí, tu abuelo silbaba cuando estábamos cuidando las vacas y él bajaba por el lomo de Abicor y nosotros estábamos en los ejes. Él nos decía, cojan las vacas y bájenlas ya, o lleven el atadero también para abajo, o pasen por casa los espero en casa de tu tía. En toda esta zona de la punta de la Naga se usaba el silbo porque la situación lo permitía, porque vivían uno en un lado, otro en un lomo, y ellos se comunicaban así porque no tienen otra comunicación. Yo tengo el recuerdo de mi padre, de verlo en el frontón, de llamar a mi hermano para que le subiera si le hacía falta guano o papa, incluso vino para las huertas, porque él estaba arriba y para no bajar porque es un poquito lejos, pues le silbaba y lo llamaba Víctor clarito y lo que quería que le subiera. Se entendían ahí en esta distancia, yo no sé la distancia que hay, pero creo que hay más de 1 kilómetro, me parece a mí. Por ejemplo, de Vejía a Chinamada, había unos señores que le silbaban y se entendían con el silbo. Fui a casa de mi primo y le pregunté también a mi primo, digo, Antonino, ¿tú recuerdas cuando tu padre te silbaba? Y te dice, sí, perfectamente, ¿sabes? Que nos decía que lleváramos tal cosa, que cogiéramos, o sea, les decía frases largas a ellos. La orografía del terreno hacía que tuvieses que comunicarte de esa manera, porque dando gritos posiblemente no llegara la voz no llegue tan bien como pueda llegar un silbido. En la orilla está la Goya y por encima está la orilla, que es donde se crió mi tío y mi padre y toda la familia de los López ahí encima de esa orilla. Y estaban lejos y esa gente pues se entendía por el silbo, porque antes usted sabe que no había otra comunicación, pues con el silbo se entendía. Y a los hijos, pues con el silbo se comunicaban, porque si estaban lejos pues no se oía, y con el silbo sí se entendía. En aquella época era así. Yo recuerdo que mi padre decía que sobre los 10 años había aprendido a silbar con su primo Manuel y Pedro, y que se entendía con los cabreros de la zona, que se silbaba bastante, y cuando nos quería llamar para algo pues decía Los Ángeles, como él me llamaba a mí. Y ya yo salía y mi padre me decía, pues mira a ver dónde están los animales bien o no, y a mi hermana Margarita también. Sí, eso era cuando yo era pequeña, de 12 a 13 años, o antes también. Yo desde chica, tiempo para detrás, qué sé yo, los años que ahora que se fundaría eso. Creo que toda la vida. Mi padre, él, estábamos nosotros jugando y como niños, y se asomaba a la puerta y nos silbaba, y nosotros ya sabíamos que nos estaba llamando para que nos recogiéramos. Por ejemplo, decía a mi hermano que era más viejo, Manolo, vengan para casa ya. Recuerdo de ver siempre los hombres silbando de un lado al otro, o veían a algún compañero o eso por ahí lejos, le silbaban. Y pues, yo tenía un hermano que estaba siempre silbando también. Y así mucha gente, vecinos. Había vecinos allí al lado de mi casa que se defendían muy bien con el silbo.
Bouquet de Lagris asegura que los pastores de Tenerife conversan a distancias increíbles de 4 a 5 kilómetros en intercambio de golpes de silbidos prolongados. Dans les visites que j'ai pu faire à Tenerife ces dernières années, j'ai pu constater que toutes les caractéristiques environnementales liées à la parole sifflée qu'on trouve dans le monde entier étaient vérifiées de manière très précise dans ces deux endroits de Villaflor et d'Anaga. Él silbaba y siempre se ponía, mira, mira para que... Y llamaba, pues a lo mejor llamaba a un amigo, con el silbo lo llamaba. Silbando le decía, Víctor, sube el guano que me faltó o trae papa, pero todo lo decía silbando. Súbeme tal cosa y todo lo decía así como él silbaba. Y yo sabía que lo que me llamaba a mí, que era Angelita, pero no, allí me llamaban Amilita. Y todo lo que me decía como si fuera hablando. A él le gustaba más como con el silbo que llamar con la voz. Y se le entendía estupendamente. Mi padre sí silbaba toda la vida. No, él me daba un silbo, por ejemplo, me decía así, yo decía, le decía que más nada. No. Él me llamaba, por ejemplo, Gillo, y yo decía, ¿qué? O para saber dónde estaba. Hablarles del silbo en Taganana es hablarles de una forma de comunicarse de las muchas que habían de diferente manera, ¿no? Mi bisabuelo, estando ellas cuidando vacas, les decía con el silbo, encierren las vacas, o cuando ya encierren las vacas y las ordeñen, pasen por la cueva o por el chozo y cogen un cesto de papas y lo traen. Pues yo recuerdo que iban a un barranco y se ponían a silbar de un lado unos y otros del otro lado. Y se decía, pues mira, fulano, si vienes para acá me traes la cesta tal, me traes los sacos o me traes 2 sacos de papa. Mira, a favor de venir y me traes la asada grande, me traes la asada corta, la de la punta grande. Y no vengas tarde porque me hace falta por mañana. Y cosas así, montones de cosas. Vivían lejos, unos de un lado y del barranco y otros del otro. Y ellos todos los días se hablaban unos con otros con el silbo. El silbo no se distinguía porque había mujeres que salían a cuidar cabras y a cuidar ganado en Fuerteventura, en El Hierro, en todas partes, y también por las labores del campo, porque se criaban o porque su padre las educaba igual que a los demás hijos, y ellas silbaban también. Yo cuando estuve en la unidad de patrimonio en el Cabildo de Fuerteventura, a mediados de los 90, era un trabajo de restauración de patrimonio arquitectónico, ¿no? Una cosa que se tocó es cuando yo les pregunté si recuerdan a la gente silbar hablando, o sea, hablar silbando, lenguaje silbado, ¿no? Y me dijeron que sí llegó. Y ellos de pequeños sabían que había gente que hablaba, ¿no? Muchas mujeres se han dedicado también a esta actividad y tenemos el caso de una mujer de Anaga, concretamente de Benijo, que era la que realmente más estaba con su padre ayudándolo, aprendió con él, con su padre y su abuelo, y hablaba y se comunicaba con el silbo. Ella es Rosario Izquierdo, y la verdad que era muy buen silbadora, falleció hace apenas un par de años, y entonces es uno de los ejemplos de mujeres silbadoras que ha habido en Tenerife. Nos han comentado de algunos casos más, pero este fue un caso que además pudimos grabar. Viejo, baja. Ya voy. David, ven a comer. Soy hija de Rosario, de una mujer silbadora, y ella se comunicaba con el padre a través del silbo cuando era joven. Y a mí me llamaba por el silbo también. Estábamos en la playa o por ahí jugando, tal, me llamaba con el silbo, ven a casa ya, y iba. Por estar en el campo pues aprendió a silbar o la enseñó para comunicarse un poquito más. Lo utilizaba más bien cuando era más pequeña con el padre, antiguamente. Ya después sí, alguna vez sí silbaba, y con los animales, a eso le silbaba a los animales.
Ella siempre en el campo, siempre lo de ella era el campo, la casa no, pero el campo le encantaba a ella. Todos los días, y después que se vino cuando ya nacimos nosotros, se vino y vivimos en Almacia, y decía todos los días a venir a su huerta, y estaba todo el día en su huerta, y a ella le gustaba estar en la huerta y esas cosas. Y animales, si tenía, que tenía unas cabritas, y eso sí le gustaba a ella. Estoy en Benigno. Ven aquí. Había una gomera que se le entendía bastante las cosas. Trabajaba, era compañera. Y como hacía ruido, a lo mejor me decía, Juan, llégate un momento para verle o para hablar. Porque a veces nos llamábamos cuando no estaba el bebé por cerca, pues nos llamábamos y el disimulo era por el chivo que nadie lo cogía. Pero me decía, Juan, ¿qué estás haciendo? Nada, pues ven, llégate un momento. Pero era para eso, para comentarnos algo porque nos llevamos muy bien. A mí tenía el empeño siempre y me se ponía, ponte a silbar. Yo aprendí un poquito, pero luego ya se me ha olvidado eso. En Taganana, claro que había mujeres que silbaban, sobre todo las mujeres que se dedicaban al campo, que fueron cabreras. Yo veía a Victoria, que se llamaba Victoria, y la veía y le decía, Victoria, ¿qué estás haciendo? Nada más si no pone por silbar, y ella me contestaba. No era solamente cosa de hombres, sino que las mujeres también silbaban y tenían conversaciones. El silbo está dentro de la memoria auditiva de muchas personas que ya tenemos cierta edad y que hemos escuchado como había gente que se comunicaba a través del silbo aquí en la comarca de Anaga. Le oían porque silbaban con los nombres claros. Había un vecino sobre de mi casa, de casa de mis padres, que silbaba. Él tenía animales, tenía vacas, y silbaba bien. Para llamar a las cabras, para llamar al perro, porque aquí no había sino poca gente. Supongo como allá casa mi cuñado, allá frente lo llamaba yo por el silbo, él me silbaba a mí también y todas esas cosas. Antes usaba mucho eso, pero yo ya es que hay más de 40 años y más de 50. Los cabros estaban allá a una distancia, que te digo, de 500, 600, 800 metros tales. Con eso venían donde estaba yo. Un tío mío, un hermano de mi padre, se llevaban, que salían nada más que expresamente. Voy a darle un recado a fulano, a Antonio, a Juan, o el que fuese, que estuvieran en el camino o que le hacía falta, lo que le hacía falta. Ese era el teléfono que tenían, el hablarse con el silbo. Yo creo que el 90% de la gente entendía el silbo, ¿entiendes? ¿Y por qué decían el nombre de la persona o decían el...? Bueno, es que no era tampoco tan complicado, ¿no? Porque articulabas palabras y la oías. Cuando estábamos en el campo, prácticamente. Cuando estábamos cavando viñas, suponiendo, teníamos los animales, las cabras, si tenías que ir a un lado, estaba un poco lejos, tu padre te silbaba, te decía que vinieras para acá o que te quedaras allí. Es lo que decían en ese entonces. Me acuerdo que mi abuelo llamaba a mi padre y mi padre respondía y mi abuelo decía, Antonio, vente para acá o vete a otro sitio. Y mi padre decía, ya tu abuelo me mandó a hacer cualquier cosa. Lo que recuerdo
es que antes pues no había, para dar un recado no había móvil ni había nada. Entonces mi tío tenía la finca y con el silbo, por ejemplo, le comunicaba a la mujer, a mi tía Dolores, que la gente que tenía para llevar el almuerzo, para esas cosas, se entendían con el silbo perfectamente. Yo a mi tío lo oí muchas veces, no perfectamente, no sé la hora completa, pero 7 o 8 años. Solían ir a cazar los tres juntos y también se les oía silbando de una loma a la otra. Había un señor enfrente, Manolo, que cuando necesitaba cigarros también le pedía: Manolo, tírame cigarros. Y aquel señor le tiraba sus cigarros en una bolsita al barranco y mi padre bajaba a buscarlos. Y eso debido a que uno está en una loma, otro en otro, pues se dan los recados, incluso para si se veían en apuros pedir auxilio. He visto vídeos de mi padre llamando, silbando: fulanito, ven a comer, o estaba yo en casa haciendo cualquier cosa, o me iba mi hermana y oía Los Ángeles, entonces ya yo salía y él me decía: pues dale la José al perro que me la traiga, o un saco, o cualquier cosita de esa. A mí me llamaba Los Ángeles y a mi hermana la llamaba Margarita. Sí, se entendía perfectamente. No es que tuviera mucha conversación conmigo, sino que a mí simplemente me llamaba y ya yo sabía que mi padre me estaba llamando y es un orgullo recordarlo así. Los pastores, entre los que se encuentran reyes y campesinos, inventaron un método de comunicarse por silbidos unos a otros a través de los barrancos. Yo me acuerdo que mi tío se murió aquí en Tegueste y una gente que le llamaba aquí Santiago, ¿no?, enfrente en la mesa Vargas, se subía arriba al cabezo y le silbaba y le daba recado por el circo. Y cazando, estaban uno por un lado y otro por otro, y silbaban para saber dónde estaban también. Y ellos estaban cazando, mi padre y mi tío, y Nicolás Melián cazando, y yo con el morral allí en el cabezo, esperando los que ellos salieran del mundo. Tendría yo 6 o 7 años, 6. Con mi primo con el que hablaba, por ejemplo, él decía, le llamaba Queco, y él me decía, me llamaba Gillo. Así, vamos para arriba, por ejemplo, eso. Decía. Yo recuerdo cuando estaban en Arona, ellos iban a trabajar, se hablaban unos a los otros para ir al trabajo, se buscaban el trabajo con el silbo, unos a los otros. Pues Mariano fue que yo estaba trabajando en la empresa y él fue a pedir trabajo y le dieron trabajo. Y entonces pues nos hicimos amigos y entonces él me dice: Juan, ¿y tú sabes silbar? Digo, ¿y tú? Sí, porque él procedía del Hierro. Dice, ¿tú sabes silbar? Digo, yo sí, yo también. Entonces pues ya intentábamos de silbarnos cositas hasta que ya íbamos hablando, silbándonos cosas más largas. Y él me llamaba a mí, por ejemplo, lo que yo, Juan, ¿dónde estás? Juan, ven para acá. Juan, acércate para acá para que tienes que ver una cosa. Bueno, eran tantas. En ese tiempo sí era silbador. Nos entendíamos. Nosotros no hablábamos él y yo más silbando que hablando, aunque estuviéramos a lo mejor a la distancia que estamos. Muchos, cuando iban sobre todo por las Mercedes, por la parte de arriba y por los dos lados, se silbaban uno a otro para saber por dónde iban. Dice, espérame ahí, bueno, dice, descansa ahí, me espera. Le decía uno al otro, ¿no? Y se sentaba y lo esperaba al otro para ir juntos. Yo pensaba a las otras y le decía, Susi, venga para casa ya. Y traía a tu hermana. O sea, esas cositas así, eso se lo silbaba yo a mis hijas, a la más vieja. Y todavía la llamo y
y sabe que lo estoy llamando. Mucho lo usamos, mucho. Allá antes todo era el silbo. Y ya no. Ay, En la isla de Tenerife esto ha ido en desuso claramente. El silbo estaba con fuerza hace unos 60 años, podríamos decir, en ciertas zonas de la isla, no con fuerza en toda la isla, pero en ciertas zonas. Pero eso se ha dejado de usar poco a poco. Las personas que quedan son de edad avanzada. Nos han instruido, hemos podido aprender, pero al mismo tiempo necesitamos que eso se transmita. Hay actualmente iniciativas de clases de silbo que se dan semanalmente, donde personas, principalmente adultos, pero también niños, aprenden a comunicarse por medio del silbo, sustituir el español silbado y poder utilizarlo en la isla de Tenerife. En estos 14 años se ha enseñado lenguaje silbado en diferentes cursos a cerca de 1000 personas en la isla de Tenerife y más de 2000 teniendo en cuenta las otras islas en las que se han impartido cursos en estos 14 años. Empieza con un nivel muy básico, tan básico que la gente pues no tiene necesariamente que saber silbar para hacer el curso. Y luego ya tenemos un nivel más avanzado donde el alumnado pues va perfeccionando esa comunicación y por eso ya empezamos a salir al exterior y a silbar en barrancos y en los entornos. Y al final de cada curso se hace un encuentro en el que se realizan ponencias. Tanto los miembros de la asociación como cualquier persona de fuera es bienvenida a hacer una ponencia en nuestro encuentro y se divide en 2 días. En un día es cuando se hacen todas las ponencias y el día siguiente pues se hace un concurso que dividimos entre silbadores ya veteranos y silbadores de los cursos iniciales. Durante el confinamiento unos compañeros decidieron hacer pruebas con herramientas de videoconferencia para volver a contactar con sus alumnos y silbar algo. Obligó a mucha gente a que si querían aprender silbo tenían que sí o sí ponerse delante de un ordenador, aunque era muy fácil todo. La aplicación lo que hace básicamente es reforzarle esos conocimientos para que puedan entenderlo mejor, ¿no? y agudizar su oído. Este curso actual que ya llevamos, hemos sacado por primera vez después del COVID, hemos sacado nuevamente los cursos telepresenciales, repartidos otra vez por todas las islas, y hemos mantenido una sede telepresencial. Intentamos que el alumno consiga, dentro de su medida, un conocimiento de silbo y de la emisión y entendedera, como decimos nosotros, del silbo, lo mejor posible cuando acabe el curso. Hablando decimos yue, todos juntos, va. No, lo que hacemos cuando silbamos es intentar separar yu, va. ¿Vale? Cuando te apuras, la juntas y te sale como una sola vocal. Entonces es preferible dos palabras.
si no hubiera organizaciones, fundaciones, asociaciones que se dedicaran a difundir el silbo, se perdería. Y para ello hay una gran alternativa en meter todos esos valores en los centros culturales, desde la educación infantil hasta la universidad. Que haya lenguaje silbado en La Gomera, en El Hierro, en Gran Canaria, en Tenerife, todo eso es un signo enriquecedor. Y esa es una lucha que nosotros llevamos prodigando, ¿no? en los centros educativos, en la Facultad de Educación, donde hemos estudiado a lo largo de un montón de años. Para mí es una herramienta muy importante, y no solo una herramienta de trabajo. Puede ser resolutiva en determinadas situaciones, ¿no? de la vida. Y me acuerdo una vez, recuerdo unos cazadores que eran de aquí de la laguna, que fueron de cacería y se perdieron, y era de noche y tuvimos que ir a buscarlos. Y silbamos y ellos contestaron, había uno que sabía silbar y contestó en el silbo dónde estaban. Gracias al silbo sabíamos dónde se encontraban ellos. El silbo es mucho más potente que hablar. Como es útil y muy práctico, no necesitas herramientas, las llevas en tu cuerpo. Entonces es muy práctico en el sentido de que en todas las islas existía ese lenguaje. La vinculación del silbo a otras manifestaciones, como por ejemplo el pastoreo, el salto del pastor, por ejemplo, hace que otras personas de mi entorno, saltadores, por ejemplo, excursionistas, pues también aprovechen y a veces estando al aire libre, al campo, pues han preguntado a personas por el uso del lenguaje silbado, y algunos de ellos precisamente son los que me han puesto en la pista de nuevos informantes. Vimos que el silbo podía estar muy bien vinculado al salto del pastor porque comparte el mismo espacio para la práctica. Nosotros defendemos desde la asociación que el silbo tiene sentido hoy día en el siglo XXI, en el contexto de la gente que sale de excursión, en el contexto de los escaladores, porque hay unos en una cordada, hay unos arriba y otros abajo, y a veces no hay cobertura o tienen que avisarse, en el contexto de los surferos, que están unos en la playa y otros y no van a estar con un móvil dentro del agua, en el contexto de los equipos de rescate, en el contexto de un padre con sus hijos en el parque, en el contexto de los deportes. Y eso es lo que va a salvar el silbo, es darle sentido a la vida diaria del siglo XXI. O sea, mis dos hijos silban, pero el más viejo silba un poquillo. Sí. Y, o sea, silba que más o menos así como yo. Sobre todo, él me entiende más cuando lo llamo ven a comer. Es cuando me entiende más. Hay veces que las nuevas tecnologías y el cambio de vida y la pérdida en este caso, de la vida en el campo, pues se ha ido llevando muchísimas cosas, casi de forma callada. El silbo aquí estaba ya prácticamente en el sumidero de la historia, entrando con estas últimas personas que van dejando de silbar, y la persona mayor te puede explicar su vivencia, qué fue, cómo fue. Ojalá hubiera más gente que la practicara y que no se perdiera, porque es algo muy bonito. Yo creo que cuanto más se aprendan cosas será mejor. El saber no ocupa puestos. Por lo menos que se haga alguna cosa con esto del silbo, porque eso son cosas muy antiguas y se lo dice a esta gente que no saben hacerlo, que no pueden hacerlo. Creo que eso era un hábito como otra cosa cualquiera. Pues ese era el teléfono. Si yo tuviera nietos, subieran silbar, porque lo enseñaría. Sería esencial que los más pequeños también, aunque no hiciera falta, pero que lo supieran. La importancia de la investigación del silbo en Tenerife viene dada por el desuso en el que ha caído esta práctica. Yo pienso, primeramente, que lo pasado no se debe olvidar nunca, que de ahí viene todo lo que tenemos hoy en día, viene del pasado. El silbo
es mucho más que un legado o que un simple legado cultural. Es una tradición que tenemos que no deberíamos de perderla. Todo eso es parte nuestra, es nuestra identidad.